Compañeros de la Universidad del Quindío, muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches. Este video es realizado para la asignatura Lectores Autónomos, dirigida por la profesora Paola Pacanchique y quien les habla Holman Nanjit López Salguero, estudiante SIDBA de esta asignatura. Haré referencia y daré solución a 3 interrogantes de las lecturas vistas en esta unidad. Bienvenidos. La primera pregunta es: ¿cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales entre las 3 teorías? Dentro de los conceptos y diferencias más comunes encontrados dentro de las lecturas, referencio los siguientes. Los autores hacen parte de las 3 teorías y cada uno de los escritores los identifica a su manera. Humberto Eco nos dice que los autores suelen querer o tener aquel adversario grande que no pierda, pero no siempre es así. Estanislao Zuleta nos dice que no hay autores fáciles, lo que hay son lectores fáciles, que leen con facilidad porque no saben que no están entendiendo, por eso les parece más sencillo. Louis Rosenberg dice que los autores toman como instrumento al lenguaje de tal manera que se imprime en la mente de los lectores y oyentes, aceptando el abordaje transicional. Lectores. Parte fundamental de los escritores y a quienes se busca llegar con los escritos. Humberto Eco nos dice que con frecuencia el lector empírico tiende a ser rebajado al plano de las informaciones que ya posee acerca del autor empírico, como sujeto de la enunciación. Estanislao Zuleta nos dice que en cualquier instancia lingüística, hablantes y oyentes, como así también escritores y lectores, tienen solo sus reservorios de experiencias lingüísticas como base para la interpretación. Mientras que Louis Rosenberg habla de que estamos instalados en un lenguaje complejo y hay que aprender a leer. La primera fórmula es esta: el código que producimos como lectores. El texto, parte fundamental de los escritores. Humberto Eco, dentro de sus escritos, nos dice que cuando el texto se dirige a unos lectores que no postulan y contribuye a producir, se vuelve ilegible, más de lo que ya es, o bien se convierte en otro libro. Estanislao Zuleta nos habla del texto como aquel que es capaz de permitir que el texto lo afecte en su ser mismo. Hable de aquello que pugna por hacerse reconocer a un riesgo de transformarle, que teme a morir y nacer en su lectura, pero que se deja encantar por el gusto de esa aventura y de ese peligro. Louis Rosenberg dice que tanto el hablante como la persona a quien éste se dirige permanentemente aportan a la totalidad del texto, aun si el oyente permanece en silencio, y la interpretación que el texto exige a medida que avanza. Comprensión. Es la analogía para comprender qué es lo que estoy leyendo. Humberto Eco dice que cada término, cada modo de hablar, cada referencia enciclopédica, sean o no sean previsibles, pueden comprender al lector. Estanislao Zuleta habla de que si se comprende que es una verdadera fiesta del pensamiento y del lenguaje cuando se interpreta el texto. Louis Rosenberg, a pesar de la extraordinaria dependencia de nuestra escuela con respecto a la evaluación, parece haber poco interés en aclarar los criterios que participan de la evaluación de la comprensión. Un punto razonable. La interpretación. La interpretación también la encontramos dentro de las 3 teorías. Dice que es el logro de los lectores al terminar de leer y saber entender muy bien lo que se leyó.
Humberto Eco admite dos lecturas, que de un texto puede hacerse el uso que se quiera. Esta es la lectura que aquí no nos interesa. Y que de un texto pueden darse infinitas interpretaciones. Esta es la lectura que consideramos ahora. Estanislao Zuleta comunica que la crítica fundamental de la ideología, eso no se escoge de buenas a primeras, sino se interpreta mediante el texto. Louis Rosenberg, de la mano de la interpretación, llega a la cuestión de si el lector elaboró un significado acorde con la probable intención del autor. El contenido. El contenido. El poder de experimentar diferentes clases de tipos de lectura mediante sus infinidades de contenidos. Humberto Eco dice que son un conjunto de condiciones de felicidad establecidas textualmente que deben satisfacerse para que el contenido potencial de un texto quede plenamente actualizado. Estanislao Zuleta habla del arte de provocar la buena lectura, una más abierta, invitación a descifrar y obligación de interpretar, una más brillante capacidad de arrastrar por el ritmo de la frase y al mismo tiempo de frenar por el asombro del contenido. Louis Rosenblatt dice que hay que suministrar una base para la correlación estadística. Se ha utilizado bastante el análisis del contenido de los protocolos para determinar los componentes o aspectos de la respuesta. El propósito es distinguir sentimientos y actitudes personales. El código. Clave que utiliza cada uno de nuestros escritores para poder definir la forma de interactuar con el lector. Humberto Eco habla de un emisor, un mensaje o un destinatario, donde debe llegar el mensaje y se genera y se interpreta sobre la base del código del lenguaje. Louis Rosenberg dice que el código es el concepto transaccional. Está íntimamente ligado a la comprensión del lenguaje. Tradicionalmente se considera el lenguaje, en primer lugar, como un sistema o código autónomo, un conjunto de reglas y convenciones arbitrarias a las cuales hablantes y autores echan mano. Zuleta nos dice que lo que tenemos ante nosotros no es un mensaje en el que el autor nos informa por medio de palabras, ya que poseemos con él un código común, el idioma. En relación con el código, todos apuntan al mismo código o método de comunicación, que es el lenguaje. Segundo punto. ¿Qué es el texto? ¿Cuál es el papel del escritor y el lector de acuerdo a cada una de las tres teorías vistas? Bueno, dentro de ellos encontramos el texto. El texto hace parte del escrito que se dirige a sus lectores, que es capaz de hacer una transformación con la lectura, haciendo sentir inexplicables sentimientos como la tristeza, el miedo, la aventura, el peligro, entre otros. Ya sea una lectura a solas o en voz alta, donde un oyente puede permanecer en silencio mientras que la historia avanza. El papel del escritor. Puedo decir que ya que el escritor toma el lenguaje como instrumento para retenernos en la mente a los lectores y oyentes, todo lo posible y creado y por crear mediante una lectura, este debe basarse tanto en las cosas buenas como en las cosas malas que ocurren, llevándonos no solo a un mundo de fantasías, sino también al mundo de la cruda realidad, de tal manera que se vuelve muy equitativo el placer de leer y comprender, siempre comprendiendo estos dos puntos de vista, lo cual lo hace mediante críticas constructivas o por medio de una cortina invisible que nos muestra una cosa, pero la realidad es otra. El papel del lector. El papel del lector, y en cualquier instancia lingüística, hablantes y oyentes como también escritores y lectores, no deben tener solo sus recuerdos y experiencias lingüísticas como base para la interpretación, porque nos quedaríamos dentro de un lenguaje complejo. Hay que aprender a leer,
analizar, comprender, interpretar, vivir y soñar con el texto mediante el contenido que estés leyendo en ese momento y así poder navegar en otras profundidades de nuestro precioso ser. Tercera pregunta. Observa el video de Gustavo Martín Garzo, lectura como acogida, y responde qué ideas expresadas por el escritor tienen relación con las teorías vistas en la unidad. Dentro de las ideas expresadas por Gustavo Martín Garzón y las teorías de las unidades, encuentro los autores. Él, dentro de esas teorías, o como las teorías vistas anteriormente con sus debidos escritores o autores, vemos que Gustavo Martín también tiene un autor favorito, el cual es Octavio Paz, el hombre de la poesía, y que decía que la poesía vuelve habitable al mundo. Las lecturas, otra parte principal de las teorías y de las cuales habla Gustavo Martín, son las que decía que las lecturas se vuelven acogidas para el lector. Dentro de ellas resaltaba algunos de los cuentos que hoy en día se están perdiendo y que de ser así no se van a volver a leer. Entre ellos estaban La Sirenita, Hansel y Gretel, Barba Azul, entre otros. Otra parte de las ideas de Gustavo y las teorías, encuentro el texto, la comprensión, la interpretación y el contenido. Son otros puntos que encontramos en nuestras teorías y que Gustavo Martín hacía referencia como cuando dijo que el libro es como un lugar, como un refugio. Resaltaba la comprensión y la interpretación del contenido. Cuando dijo que hacían ver los sentimientos, o que los sentimientos logran llevar una lectura para poderla sentir y vivir con cada uno de sus papeles interpretados, el cual conlleva a una infinita calidad de sentimientos como la tristeza, la alegría, el dolor, los sueños, entre otros. También nos hace un aporte de que, o es una parte principal, donde dice que la recuperación de la lectura se encuentra en la apropiación de los padres, docentes y la sociedad. Ya para despedirme, termino con la frase de esta hermosa imagen que nos dice: los niños se hacen lectores en el regazo de sus padres. Muchas gracias a todos, gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.